Bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar seguramente a todos les debe haber impactado en alguna vez de su vida, familiar, amigo, algún cercano. Y el tópico que elegimos para esta semana es hablar un poquitito acerca de lo que es la arquitectura. Y para eso voy a dejar que él se presente. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es José Pablo Zipala, yo soy arquitecto. Bueno, creo que cada uno es muchas cosas, ¿no? A la vez, pero estudié arquitectura y me dedico a la arquitectura y vamos a decir, desde que empecé la facultad, porque desde que empecé la universidad me dediqué constantemente a esto, desde todos los ángulos, o sea, desde la enseñanza de programas de computación, que fue, ni bien arranqué la facultad, encaré con esto. A mí, bueno, me gustó siempre también el tema de la informática y demás. Y bueno, todo lo he canalizado por la arquitectura y bueno, es la profesión que ejerzo y la profesión que amo. Y bueno, a eso me dedico. Pablo, tal cual como vos decís, la profesión que vos amás, ¿qué fue lo que te llegó a vos a elegir la arquitectura? ¿En qué momento de tu vida dijiste, bueno, esto es lo que me gustaría, esto es para mí, y lo elegiste? ¿Cómo fue esa elección de lo que es la profesión que hoy por hoy lleva adelante? Bueno, no fue una elección directa de esas que dicen, yo siempre supe que... No, yo creo que eh, siempre nos compone, por lo menos en mi caso, ¿no? Nos componemos de un montón de ideas o de creencias o pensamientos o sentimientos sobre un montón de cosas que nos gustan a lo largo de la vida, cuando uno va creciendo. O sea, de niño, voy a ser corredor de autos, porque me gustaban los autos y demás. Bueno, todo eso va cambiando, ¿no? Uno quiere ser bombero, después corredor de autos, después quiero estudiar esto, hacer lo otro. Bueno, yo en realidad eh, llegué medio de costado a la arquitectura porque yo ni bien me recibí, no tenía mucha idea, me gustaba el tema de la arquitectura, pero yo siempre me gustó el dibujo. O sea, yo siempre me la pasaba dibujando. En clase de matemática dibujaba, en la clase de literatura dibujaba. De chico mi madre me traía cómics y me la pasaba mirando cómics, me gustaban los dibujos de los cómics. O sea, siempre el dibujo me llamó mucho la atención. O sea, siempre tuve mano así como para ejercer el dibujo, digamos, dibujar. Me gustó siempre mucho la música, me gustó el arte, me gustaba... Eh, bueno, mi familia son todos estilistas, eso ya es conocido. Y en mi casa también, o en el ambiente donde yo estaba, siempre había revistas de lo que sería el peluquería, estilismo y demás. Mucha estética, mucha imagen, y bueno, yo siempre estuve vinculado a eso, ¿no? Proporciones, imágenes, colores, dibujo. Ah, Eh, y bueno, yo no empecé directamente. Yo estudié comunicación social 2 años. No, perdón, no llegué a los 6 meses, no 2 años. Después trabajé 2 años en la parte de peluquería en la familia, porque bueno, tenía que ejercer alguna cosa y trabajé en eso también. Aprendí un montón de cosas, aunque parezca que no tiene que ver. Se estudia proporción, se estudia geometría, se estudia teoría del color. Pero bueno, no era lo mío. A mí realmente no me sentía bien. O sea, todos los días yo me levantaba y decía, no tengo ganas de hacer esto. O sea, me pasaba que eso, ¿no? O sea, yo lo hacía con ganas, trabajaba responsablemente, pero no tenía ganas de hacer eso. Y siempre me daba vuelta la idea de, bueno, eh, anterior a eso estudié, bueno, lo que dije, comunicación social. Me acuerdo que me cruzaba una compañera de la secundaria y me mostraba los cálculos de física, de matemática. Yo decía, como nunca me gustaba, si bien no me iba mal con eso, pero no me gustaba, decía, nunca podría estudiar arquitectura, decía yo. Esa era mi visión, mirá. porque lo veía como algo bastante complicado, difícil para hacer. Bueno, no era algo que me... Pero siempre tenía en la cabeza la idea de que, bueno, podía ser una carrera posible. Me gustaba el diseño industrial, bueno, me gustaban un montón de carreras relacionadas Claro, a eso. estaba como potencial, pero nunca fue algo de decir, quiero ser, mi primera palabra fue arquitecto. Sí, ¿Me no, entendés? no, No, para nada. claro. Para nada. Es más, yo te digo, yo recuerdo el momento que decidí estudiar arquitectura, y si vas a ese momento fue en la ducha.
O sea, me estaba bañando y dije, me voy a anotar en la carrera de arquitectura. Y lo recuerdo, pero plenamente eso. Y fui, hablé con Ahí mi madre, le viste, dije, mira, viste un revestimiento un poco fuera de lugar, todo un cuadro de ducha horrible. medio salido y dijiste, tengo que hacer que esto no vuelva a suceder. Sí, vi un mosaico brasilero de los 70 y dije, no, hay que cambiar el mundo. Bueno, entonces me fui, me anoté en la carrera y bueno, y ahí empecé con esto. Mirá vos, Pablo, vos estuviste trabajando independientemente, siempre uno va a su primer trabajo, pero me gustaría que también nos cuente un poco, porque vos no solamente trabajaste en Argentina, o sea, vos estuviste mucho tiempo viviendo en el exterior y desarrollaste tu profesión en el exterior, o sea, tu primer trabajo fue primero, la pregunta es, ¿fue en Argentina o vos empezaste a trabajar ya en el exterior con la No, carrera? no, yo cuando empecé la facultad, digamos, a ver, mi madre me dijo, bueno, si vas a estudiar, yo te doy una mano, pero bueno, dedícate al estudio. Entonces yo me dediqué al estudio 100%. Al poco tiempo empecé a dar clases de AutoCAD, bueno, porque en la época que yo empecé a estudiar no había mucho de CAD acá, Ya. por el año 91, 92, había pocos dibujantes de CAD, los estudios se seguía dibujando a mano. Y yo ya había empezado con el CAD, el 3D Studio. Antes de la facultad yo ya estaba con programas de 3D, bueno, hacía animaciones, bueno, cosas que me gustaban, relacionado a la informática, que también me gusta. Eh, bueno, también tenía una banda, tocábamos en los bares con músicos, bueno, en fin. Y en realidad, bueno, empecé a trabajar ya de joven en la carrera, digamos, porque ya el segundo año ya conozco un docente que ahora es un gran amigo, y él me invita a un estudio, al estudio de los arquitectos Forma Labún, bueno, y a hacer concursos. Hicimos concursos, sacamos premios. Siempre estuve trabajando en estudios, haciendo concursos, participando plenamente eso, porque bueno, yo quería que a la par de la carrera instruirme bastante en lo que es, en lo que es un estudio, proyecto y demás. Entonces prácticamente empecé no te digo que trabajaba por un sueldo, porque los estudios a veces te tomaban como pasante, los concursos eran como pasantes, pero bueno, participaba y aprendía mucho, así que puedo decir que los primeros trabajos relacionados con arquitectura, ¿no? Porque, bueno, Sí, 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 totalmente. a los 15 años fui mozo del bar El Clásico, este bar que, Claro. de acá de Rosario que ahora está resurgiendo. O sea, he trabajado de antes, pero en arquitectura no. Los primeros trabajos fueron acá. Yo antes de irme a Europa, yo me voy en el 2001, finales del 2002, porque bueno, teníamos un estudio pequeño y, bueno, con toda la crisis y demás, no habíamos alcanzado a formar inercia, digamos, y bueno, la cuestión es que yo decido irme al exterior y bueno, ahí comienza mi carrera, digamos, en Barcelona puntualmente, Che, como Pablo, independiente. totalmente, y tu primer trabajo, porque entiendo de que allá en Barcelona, viste, no es lo mismo, vos estás con un pie, viste, uno llega un pie adelante, un pie hacia atrás, una mano sin nada, y empezar a generar tu espacio, tu currículum, sin tener conocidos, sin tener, viste, nadie del ambiente, que siempre vos necesitabas un contacto, alguien que te conozca, te acerque, y vos tal vez arrancás con un proyectito chiquitito. ¿Cómo fue el primer trabajo cuando se te logra dar un buen trabajo de forma independiente? Es como, ¿qué es la sensación que tuviste allá? Bueno, yo en realidad en Barcelona empecé a trabajar de autónomo, pero junto a un estudio, pero fue después. Yo cuando llego a Barcelona, bueno, los primeros trabajos fueron diseñando tarjetas de en diseño gráfico, fue para unas discotecas y bueno, eh, a los 20 días, a los 15 días estaba trabajando en un estudio como colaborador para un proyecto puntual y después fui, me anoté en la bolsa de trabajo del Colegio de Arquitectos allá. Tenía algún que otro contacto, pero no era nada que hubiera salido. Y bueno, me anoté en una bolsa de trabajo, me llamaron de una empresa constructora muy grande que tenía 100 años de trabajo, trabajaba con el ayuntamiento, para ir como delineante, pero bueno, yo entré y ya era delineante, proyectista, diseñador gráfico y Ah, fotógrafo, porque bueno, también desarrollé la fotografía durante mucho tiempo y fotografía de arquitectura.
Y bueno, ese fue mi primer trabajo fijo, era en relación de dependencia, un trabajo muy interesante porque, bueno, me tocaba ir a las obras, hacíamos restauración de edificios antiguos y obra nueva. Así que bueno, trabajábamos en La Pedrera, yo iba a visitas de obra en La Pedrera, trabajé en un proyecto de modificación de uno de los departamentos dentro de lo que era lo patrimonial, pero se permitía hacer unos pequeños movimientos en los departamentos. Bueno, en Sagrada Familia, en monasterios, en la Catedral de Manresa, bueno, todos trabajos de restauración que eran muy interesantes. Y bueno, y después de eso fui a un estudio como autónomo, y ahí, bueno, ahí sí empecé a desarrollarme ahí como profesional al lado de un estudio, digamos, ¿no? Por supuesto, trabajaba con ellos. Pablo, y cuando, ahora que comentás después, en el momento autónomo, parte de nuestra previa, nosotros lo que hicimos fue trabajar un poco con el juego de los dibujos, la previa, el reconocimiento, los requerimientos que te pide tu cliente. ¿Qué es? Es muy complejo llevar a la realidad una... Primero llevar adelante una obra, entiendo que sí, pero de lo que es del inicio al final, de lo que vos tenés en el dibujo, entiendo de que por el dominio que vos decís que has ganado del AutoCAD, del 3D en esos años, y por hoy con la tecnología podés prácticamente replicar la obra que vos vas a hacer en tiempo casi real y le estás mostrando a tu cliente en un anteproyecto, así te va a quedar tu casa. Pero es mucho trabajo la previa y después la ejecución en sí, para poder satisfacer al cliente que te llega con una idea, con un proyecto, con una casa, restauración, o lo que sea, Pablo? Mirá, es mucho trabajo y es poco. Es mucho en relación a que hay que poner en línea un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que espera el cliente, con lo que uno imagina que espera el cliente, con los requerimientos generales, con las presiones que hay sobre el proyecto que tienen que ver, no sé, por ejemplo, una vivienda, no es lo mismo una vivienda en esquina, una vivienda hablo vivienda porque, bueno, yo prácticamente me dedico mucho a vivienda, pero proyectos de edificios de gran tamaño hemos hecho también, eh, y ¿cómo se llama? Y proyectos urbanísticos, bueno, los concursos y demás. Pero hablando puntualmente, por Claro, ejemplo, de un proyecto de generalmente vivienda. la vivienda, como vos decís, es lo que es más tangible para el seguidor, que uno va a decir, yo tengo una casa, ¿me entendés? La casa misma es mucho más tangible y por eso tal vez o en el edificio todo, pero se ve mucho más en lo que es ese tipo de obras, ¿no? Sí, Los sí, cambios. a ver, el proyecto de la vivienda, vamos a retomar lo que estábamos, la idea que estábamos diciendo, llevando a cabo. Es difícil, pero no es tan difícil si uno tiene en claro cuáles son las cuestiones que hay que llevar adelante en un proyecto, y poder interpretar bien lo que, por ejemplo, el cliente o cualquier programa que se presente para un edificio esté solicitando. Todos esos requerimientos se tienen que alinear, se tienen que interpretar, se tienen que juntar. Y bueno, las mayores cantidades de presiones que aparezcan sobre ese proyecto, tanto del cliente como lo que hablábamos en general del proyecto de arquitectura, van a definir una posible idea sobre ese proyecto y cómo uno lo va a armar. Entonces, yo creo que si uno eso lo indaga bien con el cliente, indaga bien sobre lo que es el entorno, sobre qué son los requerimientos del proyecto y demás, enseguida se puede llegar a desarrollar algo que, bueno, que luego se encamine y se avance. Pero sí, es un proceso que no es inmediato. O sea, a mí me pasa a veces que vienen clientes y me dicen, quiero un diseño de interiorismo. Bien, bueno, vamos a ponernos. Bueno, sí, es como, quieren el diseño de interiorismo o de un edificio como si fueran a la góndola, lo tomaran, pagaran y lo tuvieran para empezar mañana. Es imposible. No se puede llegar a buen puerto. De hecho, algunos proyectos se pierden por eso, porque se requiere un tiempo de procesamiento. Hacer un proyecto, no sé si tanto de interiorismo, pero por ejemplo de una casa, es hacer un auto a medida. ¿Eh? O sea, eso es una frase que Sí, sí, nosotros los sí, arquitectos totalmente. la conocemos. Tenemos que proyectar cada hierro, cada ladrillo de que se va a poner, qué tipo de materialidad, cómo se van a resolver los detalles. Y cada vivienda es distinta, salvo que uno se dedique a la repetición.
es todo distinto. Entonces cada vivienda o cada edificio puntualmente es un auto a medida, es un coche. Claro, porque incluso así todo, como vos decís, como si fuese una línea de producción, vos tenés distintas medidas, distintas, si te toca una ochava no es lo mismo que una mitad de manzana, no es lo mismo una vivienda en forma, la famosa forma de chorizo, que es ese rectángulo largo, o una vivienda con mucho más margen o mucho más amplitud para tener tal vez un patio, todo. Y en lo que es, perdón, para retomar, en lo que es el tiempo, antes de llegar a ese proyecto, por lo que entiendo en el proyecto va todo, va lo que es el agua, Sí, la luz, el gas, y vos tenés la previa, que es el famoso anteproyecto, que sería sí, como una previa que vos terminás de validar y recién ahí vos vas a avanzar con todo este trabajo, con ¿no? Por eso digo, mayores definiciones. hay Sí, mucho más dibujo, o sea, hay mucho más trabajo en la previa, en ese anteproyecto, ¿no? Después, sí, bueno, el viene todo lo trabajo. técnico. La parte de lo que sería un anteproyecto es en realidad una idea del proyecto, es anterior al proyecto, y el proyecto ya es una concreción de cómo se va a ejecutar. O sea, hay una serie de planos técnicos que se tienen que desarrollar, que es para llevar una obra con lógica. ¿Por qué? ¿Por qué los arquitectos hacemos esto? O, bueno, o el que va a producir un coche. Porque no podés ponerte a decir, bueno, bueno, traeme una rueda, a ver si entra. No. O sea, se Claro. decide el diámetro de la rueda y, bueno, esa rueda va a entrar en ese coche, va a tener unos requerimientos de estabilidad, de funcionamiento, ¿qué tienen que ver con ese coche? Pero todo eso se simula antes en papel, porque el papel y el tiempo es mucho más barato que la ejecución y el error en obra. ¿eh? O sea, es mucho más caro decir, tomo una decisión, si pongo una cocina o una cocina y una nafe y luego tengo que Claro. andar cambiando Sí, imagina, las te cambia cañerías, totalmente, sí. eso, eso es Sí, más caro. Entonces, bueno, claro. eso se proyecta antes y se deja escrito. Ya, totalmente. Yo lo que he notado, tal vez, Pablo, en su momento en obras de casa, cuando me ha tocado tal vez no trabajar con un arquitecto, porque vos decís, mirá, yo lo que hago es cambio un piso de un patio. Y yo veía tal vez el desconocimiento, ¿no? Lo que era la parte de cómo ponían el piso. Tenía una idea de que tenía que haber alguna pendiente, todo. Y después con el tiempo, si te agarró una lluvia fuerte, yo veía que en algún lugarcito del patio y aparecían ese tipo de lagunitas, charquitos, y de ahí es como decía, qué raro. Y claro, lo que faltaba era pendiente. Después, posteriormente, al trabajar con arquitectos, lo que he notado es que, claro, cuando tenían que poner las pendientes o los porcelanatos que sean del patio, y los niveles, todo entran en juego un montón de cuestiones técnicas que tal vez en un momento, en ese entonces no había sido era más ignorancia que tal vez o desconocimiento, que tal vez decir, bueno, para el piso del patio vos no pensás tal vez en un arquitecto, pero cuando me tocó llevar adelante obra, y ahí es como que noté la importancia de esa cabeza que tiene esa expertise, todo para decir, no, pará, que hay pendiente, este porcelanato lo tenés que cambiar, porque no va, o sea, es mucha la diferencia. Pues entiendo que siempre está, viste, esa comparación diciendo, no, hacerlo con un maestro mayor, pero hay estructura y hay mucho atrás de una obra de, tal vez, trabajo de inteligencia, de cabeza, de más que nada definiciones, que eso tal vez no se lleva adelante o no se conoce, como me había pasado a mí, que te cambia mucho una obra o una ejecución. Sí, yo digo, a ver, por ejemplo, por decir maestro mayor de obra. Bueno, hay muy buenos maestros mayores de obra que saben mucho más que un montón de arquitectos que se dedican a la construcción y viceversa. La carrera de arquitectura lo que da es una visión muy, muy global de un montón de cosas. O sea, el arquitecto es una persona que conoce, sin ser un experto en cada cosa, pero tiene mucho conocimiento, si estudió lógicamente y bien, Claro. de, bueno, de lo que es arte, de lo que es expresión gráfica, de lo que es construcción, de lo que es gestión de obra. O sea, es una carrera compleja, tiene 6 años de desarrollo, es una carrera larga. Y ser un buen arquitecto lleva mucho tiempo, o sea, es mucho tiempo de mucho trabajo y de mucha responsabilidad. O sea, los arquitectos que llevan las cosas a la ligera nunca terminan siendo buenos arquitectos o buenos profesionales, sino que, bueno, trabajan y trabajan. Pueden trabajar mucho también, pero en la carrera de arquitectura y lo que es un proyecto y lo que es el desarrollo de un proyecto y llevarlo a cabo es un proceso largo, es un proceso tedioso, es un proceso que lleva una relación con el cliente de mucho tiempo
bueno, que hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva muy mal y es una relación que se desgasta. Es muy normal que a veces se termine la obra y la gente esté agotada, al arquitecto no lo quieran ver más. Bueno, es algo posible. Por eso siempre cuando vamos a empezar un proyecto, yo en las charlas siempre digo, lo que necesito es que tengamos paciencia, mucha paciencia y mucho diálogo, Claro, porque sí, la sí. obra es un proceso, como está planteado, es casi artesanal, ¿no? Porque por más que vengan no, por el steel frame, esto, lo otro, sí, hay procesos que se pueden acortar, que se desarrollarán dentro de un taller y luego en la obra será más corto el tiempo, pero es otro tipo de tecnología. Y se puede llegar a cortar un poco la relación con el arquitecto, pero hay que llevarse bien con el arquitecto, hay que llevarse bien con los albañiles, es una lucha, la obra es una lucha larga. Y bueno, siempre la idea es llegar a un buen final, digamos, y que la gente obtenga lo que busca. Nosotros damos un servicio, o sea, hay muchos que piensan que la arquitectura es, yo voy a hacer arquitectura para que los demás observen, miren y me llamen. Bueno, algunos lo piensan así, yo pienso que la arquitectura es un servicio y que si todo eso ocurre después es porque estoy haciendo bien mi trabajo. No es el fin. Eh, de que la obra sea vista y que todo el mundo diga. No, el fin, yo creo que los edificios se piensan de adentro para afuera, o sea, es el espacio el que va a ser vivido y el edificio me tiene que brindar luego protección. Obviamente el resultado de todo eso tiene que ser una cosa que tiene que tener buena forma, que tiene que tener buenas resoluciones técnicas, pero el espacio de vida interno del edificio es importantísimo porque ahí se desarrolla la vida y la luz, los sonidos, bueno, las sensaciones, la vista de la lluvia, o sea, todas esas cosas son las que se tienen que pensar cuando uno está pensando en un edificio o una vivienda, por ejemplo, y bueno, luego la forma. Todo eso es un Es, pensamiento general, ¿no? Pero bueno, creo que el arquitecto lo piensa todo junto, es pero una gran armonía o una gran cadena de malabares entre un montón de variables, imagino, y que no exactamente, se te cae una y es como que perdiste el truco, o sea, no tuvo la misma gracia. exactamente. Che, Pablo, y vos arrancaste como la parte de comunicación social dentro de la carrera, porque inicialmente, tal vez en los años que vos arrancaste en Barcelona, si bien siempre existía lo que era la parte de comunicación social, era una cosa. Hoy por hoy, en lo que es la arquitectura, en lo que es el servicio que vos brindás, en lo que es la parte de las maquetas, los 3D, hoy por hoy las máquinas que imprimen en 3D, que tenés la posibilidad de ver un proyecto ya, verlo de forma, palparlo, ¿no? Ayuda mucho la tecnología a lo que es el arquitecto a poder mostrar las obras, a poder mostrar su paso a paso, o sea, tiene un tipo de relación en las redes, es como que ayuda a decir, todo esto que vos explicás, los espacios, lo que es la proyección, la luz, donde uno va a vivir, la tecnología de hoy en día y tu experiencia como comunicador social o el tiempo que vos estudiaste eso, ¿sirvió como para hoy por hoy mostrar un poco más el laburo de cada uno? ¿Tu trabajo? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la representación digital de un edificio es algo muy interesante porque le da un realismo que, digamos, que el cliente casi puede ver la obra terminada. Yo siempre digo que la obra final es una mejor versión que la obra representada porque no hay manera, o sea, la representación no alcanza a demostrar la vivencia, ¿no? Ahora que estamos todos metidos en este mundo virtual, ¿cómo extrañamos el café, la cerveza, juntarse con los Totalmente. amigos? Bueno, es lo mismo, no es que la representación virtual de una obra va a cambiar mucho lo que pase al final, ¿no? Cuando la obra se concreta. Pero yo siempre apuesto por el dibujo a mano como proceso de proyecto y de pensamiento del proyecto. También es lo que enseñamos en la facultad a los alumnos. O sea, nosotros insistimos en que no entren en lo digital De ni bien entrada, empiezan claro. a pensar un proyecto, no, porque se pierden un montón de cosas. O sea, se pierde la manera de pensar el proyecto flexiblemente, rápidamente, con la mano, ¿no? Con el dibujo, y con la soltura que tiene el dibujo, no lo tiene la computadora. La computadora pide mucho detalle, pide metros, pide cuánta altura tiene esto, pide qué. No, el dibujo Claro. a mano es más suelto, es mucho más libre y ayuda al pensamiento que sea mucho más flexible y más libre para poder
generar mayores cantidades de ideas. Es una herramienta la representación digital, no sale de eso, es solo una herramienta. Pero vos sugerís el dibujo a trazo. Debo decir, el trazo me permite, como bien decías vos, traer un boceto, una imagen, un jugar de borrar un poco, de jugar con el lápiz y tener una idea de algo a lo que voy a apuntar. Claro, pero es como decir, la tecnología te va a exigir, te va a mostrar una imagen real con un material que vos le aplicaste real, pero te va a exigir casi prácticamente un proyecto que vos le vuelque, o por ejemplo, en el AutoCAD mismo, estás reflejando un plano de una casa. El dibujo es Sí, una perspectiva sí. de un dibujo. O sea que Son vos distintas, recomendás son que hay distintas. que dibujar para No, arrancar. son distintas instancias, son distintas instancias. O sea, el proyecto casi hasta el final se tiene que pensar a mano y después, bueno, Claro. cuando uno quiere presentarle al cliente, lo ideal es, bueno, lo bueno es eso, poder mostrarle una imagen terminada y demás. Pero para el alumno, por ejemplo, es un arma de doble filo, porque se creen que todo lo que está dibujado se sostiene y en realidad hay requerimientos estructurales, instalaciones, que bueno, que una forma puede estar en la imaginación, pero después hay que resolverla técnicamente. Y eso hacemos los arquitectos, no hacemos solamente dibujos. Entonces, hay una doble responsabilidad respecto al uso de esa herramienta. Nosotros les sugerimos de pensar con la mano, o sea, dibujar. Bien. La herramienta es una representación, nada más el dibujo en 3D. Vos hace un rato, Pablo, nos contabas que, bueno, vos tenías muchos requerimientos de los clientes, todo. O sea, imagino de lo que es un requerimiento y la paciencia que vos sobresaltabas. Y entiendo de que vos te encontrarás con 20.000 clases de clientes, donde hay algunos que serán más comprensivos, hay otros que piensan que querrán todo ya, sin entender los tiempos que lleva adelante una obra. Ahora, ¿existió algún momento en tu carrera, en lo que llevas de toda la experiencia, donde vos dijiste, te levantaste una mañana, como esa mañana que vos te levantabas cuando decías, yo no puedo estar cortando el pelo, estoy buscando otra cosa? ¿Te pasó en algún momento decir, che, basta, basta, porque cada vez que me llevo un teléfono me cae una bomba a las 8 de la mañana? Y voy a decir, dejen de liquidarme. O sea, ¿eso te pasó, Pablito, entrar como en crisis con la Sí. profesión y con tu vocación? Es decir, ¿me voy a cortar el pelo de vuelta y sigo el negocio de la familia? Bueno, vos lo dijiste. O sea, es casi como que alguna vez quise volver a cortar el pelo. Eh, No, yo creo que todos entramos en alguna crisis alguna vez por cuestiones de presiones mayores y bueno, cuando el mundo tira para abajo. Pero no, nunca, o sea, en el momento en que uno dice, bueno, la verdad está cuando uno toma decisiones, ¿no? Y nunca llegué al punto de tomar una decisión de ese tipo, de decir, no quiero hacer más nada de esto. Sí he llegado al agotamiento, pero por cuestiones de estrés y de muchas obras, o bueno, de poder tratar de tener un descanso y no tenerlo y tener muchos problemas. Bueno, eso creo que le pasa a todo el mundo. Yo, no sé, yo creo que por lo menos no conozco a nadie que alguna vez no haya renegado de algo que está haciendo. Las realidades son complejas y son difíciles. Pero bueno, no, yo creo que sí, alguna vez he pensado, quiero tirar todo, pero bueno, jamás lo hice Claro, ni nunca, lo nunca pienso. lo ejecutaste nada, o sea, no es que, sí, es lo que vos decías, la propia crisis de alguna semana mucho más compleja que tal vez en algún momento habrás requerido una semana de vacaciones y despejarte y volver a agarrar todo con más envión a no dejar de todo y decir, bueno, me dedico a otra cosa. O sea, Sí, yo creo que la mayor cantidad, los problemas más grandes no vienen del lado de la arquitectura, o sea, no vienen del lado de la profesión. Por eso uno no la deja. O sea, los problemas más grandes vienen del lado de lo que es la gente, lo social, o sea, un problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Que bueno, hay un montón de cuestiones que presionan muchísimo sobre lo que hacemos día a día, o sea, somos imprevisibles, no tenemos proyecto a largo plazo, y nosotros hacemos cosas a largo plazo los arquitectos. Entonces, claro. con un país lleno de vaivenes, ni los arquitectos ni los clientes a veces podemos llevar adelante algo con lógica, porque bueno, no sé, en un caso me pasó de que un cliente pidió un crédito, el crédito era justo, digamos, ajustado,
se demoró un año en que ese crédito aparezca. Cambió Se todo. hicieron ajustes, pero los materiales se van para las nubes. O sea, y bueno, intentamos hacer esa obra, la peleamos. Es una obra hermosa, tuvo mucha lucha encima. Es una vivienda de la cual yo estoy orgulloso, tengo mucho cariño por esa obra puntual, pero no es la única en la cual pasaron cosas de ese tipo. Y eso viene de la realidad económica externa, y bueno, externa a la obra, digo, y bueno, resulta que todo eso hay que unificarlo y tratar de llevarlo adelante sí o sí, y que llegue a buen puerto. O sea, entonces, en esos momentos donde hay mucha tensión, mucho problema de todos lados, es donde uno se cansa, porque dice, yo estoy haciendo la obra, la estoy haciendo con cariño, la estoy haciendo bien, y las realidades de la economía, de la poca previsibilidad que tiene la proyección a futuro, todo es al día, ¿no? Entonces es difícil proyectar. Proyectar es tirar hacia adelante. Si adelante no sabemos lo que hay, cuando tiramos no sabemos si lo encontramos lo que vamos a hacer. No. O sea Entonces, que eso es lo que a veces se podría cansa. decir, Pablito, que uno de los logros cualitativos que vos vas a tener es cuando vos decís, lograste ese fin de obra. Obviamente el cliente tiene ese acceso, como sería como darle la llave para que ingrese y disfrute de todo eso, y ahí es donde vos decís, bueno, coronaste un trabajo de 8, 2, 3, 4 años, andás a ver lo que ha llevado cada una de las obras, porque debe tener eso, es como que es el Sí, momento de placer del arquitecto, ¿no? sí, yo, a ver, yo creo que, a ver, cada uno tiene sus motivaciones para hacer lo que hace en la vida, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, el diseño gráfico también me gusta, y me gusta la música, soy melómano, me gustan un montón de cosas. La arquitectura me gusta porque uno puede dejar también obras, ¿no? Cada obra es como una especie de hijo, y uno sabe que en esa obra después va a haber una familia, se van a tejer futuros, sin ser poeta, pero es algo que Tremendo. a mí me da muchísimo placer y me gusta mucho dejar, eh, dejar pequeños legados donde la gente pueda hacer su vida y protegerse de las inclemencias, y vivir una vida ahí adentro, en la vivienda, en un edificio, disfrutar de la vista de unos muebles, o sea, es algo que a mí me gusta muchísimo hacer, y creo que está bueno como legado. Lo mismo que la docencia. Yo, qué sé yo con mis alumnos, nuestros alumnos, por decirlo, yo les doy todo el conocimiento que tengo, no me quedo absolutamente nada. Yo creo que a mí hubo gente muy generosa en la facultad, no todos los docentes, hubo malos docentes, buenos docentes, pero de los buenos docentes yo eh, obtuve la mayor cantidad de cosas que me hicieron el arquitecto que yo soy ahora, y que yo, bueno, evoluciono, ¿no? Eso lo que me dieron como inicio lo hice evolucionar. Pero me lo dieron, la mayoría me lo dio generosamente. Y bueno, yo creo que hay que dar lo mismo, o sea, por eso, bueno, yo con los alumnos soy exigente en el sentido de que yo quiero que aprendan, o sea, quiero que se lleven los conocimientos y que puedan entrar en la sociedad y ser buenos profesionales. Creo que la sociedad la construimos de esta manera, ¿eh? La educación pública es muy buena, la cuestión de la docencia para mí tiene que ser un legado, y tiene que ser generoso, ¿eh? Tiene que estar alejada de los pensamientos egoístas, digamos, y uno tiene que dar todo en la docencia también. Y bueno, en el proyecto es lo mismo, en una vivienda es lo mismo, en un edificio cualquiera es lo mismo, en todo lo que uno hace tiene que dar lo más que pueda, y bueno, y ahí está el gusto, al final de todo eso, ver alumnos que se reciben, a veces me llaman para que les entregue el diploma, para mí eso es un placer, me encanta. Ver que los alumnos empiezan a trabajar, si me llaman a asistirlos, es lo que me motiva, digamos, en el trabajo. Pablo, cerrando un poco, nosotros siempre lo que hacemos con nuestros invitados es hacerle como una consulta diciendo, bueno, ¿cuál sería tu consejo o qué le dirías vos a nuestro seguidor, que tal vez puede ser alguna persona que está pensando en la arquitectura como una potencial carrera,
o en lo que sería alguien que está actualmente trabajando con la arquitectura, o está renegando, o en esa etapa de crisis que va a decir, basta, no puedo más? ¿Cuál sería tu consejo desde el lado de tu experiencia? Obviamente esto a título súper subjetivo, porque es tu forma de pensar, de que le dirías a ese seguidor, como sugerencia o consejo. A ver, yo cuando entré a la carrera estaba en duda en un montón de cosas, había materias que me gustaban más, que las que eran las que relacionadas con el diseño, el dibujo, otras que me gustaban menos. Eh, por ejemplo, yo siempre fui lector, pero nunca me gustó mucho la historia, ¿no? Y bueno, resulta que con la carrera empecé a estudiar historia y me empezó a gustar, y de hecho lo que más leo es, a mí me gusta la historia, es decir, yo me gustan las cosas que tienen que ver con la realidad y con el pasado y demás. No soy de leer mucha ficción y demás, pero bueno, me gusta, o biografías y demás. Yo con todo ese proceso de estudio me empecé a enamorar de la carrera de arquitectura, me empecé a enamorar de lo que es ser arquitecto, de trabajar de arquitecto y demás. Yo lo único que le puedo decir a cualquiera que no solamente para arquitectura, sino para lo que uno haga en la vida es que hay que enamorarse de lo que uno está haciendo. Eh, no forzadamente, sino enamorarse. Porque bueno, yo siempre también digo lo mismo, ¿no? Que lo pienso y con otros colegas siempre lo hablamos y es igual. Cuando uno ama lo que hace, no trabaja, juega. Lo que hace que el juego sea complicado es que el juego es un trabajo, pero uno juega. Claro. Entonces, en realidad, yo me tengo que poner un stop a veces para el trabajo, porque no trabajo, yo estoy jugando, o sea, a mí me gusta lo que hago, entonces para mí es entretenido. Y bueno, si eso te mantiene niño, perfecto, es eso. Hay que enamorarse de lo que uno está haciendo, porque son muchas las horas a las que uno le dedica en la vida para ganarse el sustento y para hacer lo que uno hace. Pero si eso para colmo te retribuye, vamos a decirle espiritualmente, en el ejercicio del día a día y en en dejarle cosas a los demás, bueno, bienvenido sea. Eso es lo que hay que hacer para mí, enamorarse de lo que uno está haciendo. Sin duda. Nosotros justamente desde este espacio, nuestro lema que seguimos es aprender lo que te apasiona. Porque tenemos que esto, es la pasión, el amor que vos decís, como en el ejercicio, decir, vos te enamoraste y eso es lo que te va a hacer empujar y seguir luchando por eso que uno quiere. Así que, más que nada, agradecido, Pablo, por haberte tenido en nuestro espacio, en esta charla. Muchísimas gracias por haber estado con tu tiempo. Sabemos que estás con mucha hora, es tu día libre, no libre, pero sí ahora tu espacio familiar. Así que bueno, muy agradecido por este espacio y compartirlo con nosotros, Pablo, por compartir tu experiencia. No, por favor, yo encantado y gracias por la invitación. Me honra que me inviten a charlar un poco acá para la fundación y bueno, te agradezco de nuevo la invitación y encantado para cuando sea necesario, acá estamos. Bueno, nosotros posteamos tu Instagram, así que ahí van a poder ir siguiendo un poco, te pueden ir a chusmear, a ver si es verdad que dibujás con hoja, papel o no, o sea que invitamos a nuestros seguidores que sigan a Pablo y puedan ver las obras de él. Así que bueno, Pablo, muy agradecido, muchísimas gracias y bueno, de nuevo por toda la fundación, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Nos vemos, Pablo.